Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Fin Tenemos Podcast. Este es el capítulo número 7 de la segunda temporada 2026. Soy Darío y junto a mí están mis queridísimos amigos y coanfitriones de podcast, Milton y John, con quienes vamos a hacer un súper entretenido programa hoy día. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está John? Bien, súper bien. Una semana bien dinámica. Me di tiempo, aparte de trabajar, me di tiempo para ver un par de series, unas películas ahí, Hombre en Llamas, buenísima. Buena. Y también ahí en Netflix. Y también I'm Mother, que me la recomendaste tú hace un tiempo atrás. Te volviste loquito ahí con... Te volviste loquito viendo películas. ¿Y tú, Milton, cómo has estado? Bien, aquí trabajando hasta tarde en estos días, porque hemos tenido hartos problemas. Y haciendo estudiando harto, porque hay que perfeccionarse de vez en cuando un poquito más. Sí, eso es buena onda, ¿eh? Eso de estar mejorándose profesionalmente. ¿Estáis haciendo como una especie de tutoría? ¿O tutorial estáis siguiendo? ¿Training? Primero estoy haciendo algunos tutorías que aparecen de algunas cosas en específico. Y para otros que quiero perfeccionarme, estoy haciendo ya un curso así ya un poco más especializado. Ah, ok. Ahora entiendo por qué estas últimas 2 semanas te hemos visto poquitito ahí dando vueltas en las redes sociales. Oye, vamos a partir al tiro entonces con un resumen más o menos de lo que vamos a hacer en este episodio. Voy a hablar un poco de la agenda. Vamos a partir con el reto de anime de la semana pasada, donde cada uno va a contar un poco cómo fue la experiencia de ver el anime que fue retado. Y cada uno va a dar su opinión y a poner un puntaje. Eso es lo típico que siempre hacemos. Luego vamos a tener el tema central, que hoy día lo va a llevar especialmente nuestro queridísimo amigo John, quien preparó algo para nosotros, así que estamos de sorpresa. Vamos a ver con qué nos trae y cómo lo abordamos. Después vamos a seguir con el reto anime de la próxima semana, que va a estar súper entretenido, creo yo, porque estuve mirando la lista de los retos y están súper entretenidos para algunos. Van a tomar unos clásicos, en otros vamos a ver algunas cosas un poquitito más nuevas. Y eso sería todo. Así que yo creo que deberíamos partir. Milton, tú llevas ahí el tema de los animes, así que parte guiando el tema del reto anime. Ya, mira, a mí me retaron a ver Haikyuu, que es un anime de voleibol, en la cual la trama radica en un chico que ve por primera vez el voleibol como una opción. Y él estaba como en la primaria, que en este caso para nosotros es como la básica, y él se prepara toda la básica para ir al torneo, casi como el torneo nacional de escuela, y en su último año él lo consigue. Logra armar un equipo, ya que tiene un colegio modesto que con suerte estaba 5 compañeros y se necesitan 6. Entonces casi nunca tenían equipo. Y luego de esto, él entra a la preparatoria, que es como pasar a la media, pero él se cambia de colegio. Y en la preparatoria él había visto un torneo nacional, donde había visto a un... ¿De qué deporte, Voleibol. Voleibol, ya. Sorry. La condición es que este niño, aparte de ser amante del voleibol, tenía una condición particular que no es la apta para el voleibol. O sea, él medía 1.60. Ah, bien chiquitito. Es bajo. Y él quería jugar de rematador. Ustedes sabrán que todos estos deportes necesitan, para ser rematador, un porte más alto. Eso te iba a decir yo. ¿Tú has jugado voleibol, cierto? Sí. ¿Tú has cachado que los líderes son como bien bajitos, son más bajitos que los otros? Exacto. Y es por una condición puntual. Claro, pero nunca son rematadores los líderes. No. Arman la jugada y todo eso. No, de hecho el líbero, para lo que está hecho principalmente, es el primer recepcionador de los saques. ¿Por qué? Porque tiene mejores reflejos
tiene un centro de gravedad más bajo que le permite hacer movimientos que los otros altos no pueden. Y lo principal es tratar de mandárselo al colocador, que es la persona que es como orquestador del juego. Ya, súper. Ya, pues sigue, vamos. Haikyuu. Y se enfrenta justo en el último torneo, en de la primaria, a Tobio Kageyama, que es un colocador, es un orquestador del juego, del equipo rival, que es denominado o apodado el rey de la cancha, porque él como era el mejor en su generación. Y Choyo Hinata, que es nuestro protagonista, estos dos personajes son los protagonistas de esta historia. En el primer capítulo pasa todo esto, donde ellos se enfrentan. Tobio con su equipo aplasta al de Choyo, y Choyo lo amenaza de que él va a ser su rival por siempre. Entonces él piensa que él va a ir a una escuela como de prestigio, y él quería entrar a la escuela del Karasuno. Para mala suerte, cuando entran ya a la preparatoria, como a la media de nosotros, se encuentran de que Tobio no entró a ninguna escuela de prestigio ni privada, y se encuentra entrenando en la misma escuela de él. Entonces él se enoja porque no podían ser rivales. Oye, ¿y cuál es el...? O sea, disculpa que te interrumpa con esto, pero he escuchado hablar mucho de Haikyuu en general, en mi hija y en varios círculos de gente que ve anime. ¿Qué es lo que le llama la atención a la gente de este anime? ¿Por qué es diferente a otro y por qué es tan exitoso? Mira, primero es exitoso por el tema de la trama. La trama desde el primer capítulo es atrayente. ¿Por qué? Porque es desafiante. Como tú sabrás, el voleibol, como es de gente alta, ver un chico de 1.60 que salte, que sobrepase la red con el puro brinco, ya es una hazaña. Pero debe tener algo más, yo creo, el anime que lo llama tanto la atención y que la gente en general lo mira mucho, ¿eh? Es que rompe la barrera de eso del equipo primero. No digo el anime, algo debe tener el anime, no sé si la animación o no sé. Es que la animación es muy... Mira, yo he visto muchos animes de deporte donde todos los animes, la gran mayoría, parten explicándote el juego. Las reglas básicas, todo eso. Y en este no, en este partí jugando. O sea, partí viendo un partido donde tú no entiendes muchas cosas que después en el desarrollo del anime te van explicando qué es una jugada, por qué atacan por ciertos lados, dónde es más fuerte uno, por qué muchas veces cuando tú ves un partido real siempre atacan por un lado, netamente por la mano dominante de los jugadores, y donde la característica siempre es hacia el zurdo. En el voleibol actual, el que es zurdo tiene una ventaja sobre los otros, porque defensa tiene que aprender a jugar contra un zurdo, que es lo que nos pasaba, por ejemplo, en el ping-pong. Cuando llegaba un zurdo, tú no sabes cómo le va a pegar, porque le pega al revés tuyo. Entonces, en este caso, también es un símil. Yo diría que casi en todos los deportes el tema de los zurdos es un tema. Claro, pero no sé, mira, yéndolo más al tema del anime, me da la impresión que debe tener algo la historia que lo hace diferente, porque en general los animes de deporte pasan a ser uno más de los mismos, ¿cachai? La misma historia con otra regla, pero es casi lo mismo. Pero me da la impresión que hay algo más dentro de este anime que como que se destaca mucho más allá de del promedio en general de los animes de deporte. Es que es prácticamente la historia, porque la historia parte de cómo alguien trata de superarse, después empieza con la rivalidad con un compañero, después la integración del equipo. ¿Y hay algo de romance por ahí o no? ¿Hay algo de romance por ahí? En cierto modo sí, pero lo toman más por el lado cómico, más que por otra cosa, en los romances. Porque, por ejemplo, tienen, no sé si ustedes saben, todas las clubes en Japón tienen un manager. Claro, una manager. Es que puede ser un hombre o una mujer. En este caso, es la típica, es la mujer. Y todos los jugadores andan detrás de ella. Pero es una chica que está como en el último año, que es quita de bulla, y todos la toman
por la risa. Y lo otro es que el desarrollo se hace todo en base al juego, de cómo ellos van evolucionando. Es que ese es el tema. Porque para hacer un juego que es colectivo, ellos parten siendo desde cero. Nunca han jugado juntos, nunca han entrenado, pero se entienden. Entonces ahí es donde empiezan. Cool. Y muchas veces te da como el aliciente de decir, ¿sabes qué? Aquí tengo que mejorar, aquí tengo que avanzar, y así puedo. Cuenta la verdad, ¿cuántas veces la he visto? Como 5 o 6 veces. No fue un reto, fue un remember. Claro. Así que, no, tiene 3 temporadas y hasta actualmente tiene 2 OVA. Ya. Y se Y supone una que, película. claro, se supone que ahora vienen otra temporada más, está en desarrollo los OVA nuevos. Dentro del análisis que yo hice, a ver, en animación, en todos lados, los foros que yo miré, tenía una categoría de 9. A lo mejor yo le podría haber dado, yo le doy un 8.5 porque tiene campo como para mejorar un poco más. Y en la historia está bien resuelta en muchas ocasiones, pero hay otras como que queda corto, entonces yo también le daría un 8.5, aunque hay otros especialistas que le dan un 8 nomás. Y en el diseño, ahí es donde se quedó corto para los foros, le dan un 7. Diseño de personaje. Claro, Son medios planos los personajes. exacto, sí. Así que en eso, pero yo le doy un 7.5, es igual. Tiene un buen desarrollo, una buena temática y un buen trabajo en algunos puntos. ¿Y el desarrollo de la historia? El desarrollo de la historia le dan, yo a mi parecer, ¿Tú? no, pues sí, ya lo había dicho, le dan un 8 en otro y yo le doy un 8.5. Ah, ok. Porque hay muchas cosas que quedan como en el aire, pero es como que te dejan el margen para la otra temporada de cosas. ¿Y qué promedio le tenía entonces? 8.5. Ah, bueno. Sí. Para mí un 8.5. A lo mejor para los demás es otro. Ya, John, usted tenía un desafío que se lo había dado yo. Perdón, el retador fui yo, ¿ah? Sí, Yowamuchi Pedal. Este se trata de ciclismo. La verdad que habían tramos en donde igual terminaba un poco agitado solamente con ver las pendientes. Pero bien así, la trama es que hay el protagonista se llama Sakamichi Onoda, que viene siendo un cabro súper tímido y es un otaku, que yo estuve averiguando lo que era cuando averigüé, y se trata de, digamos, son aficionados a los animes, a los mangas, ¿ya? Es lo que te estáis transformando. De a Y poco. claro, porque cuando yo empecé a leer, cuando hablan de, no, es que es un otaku, dije, ¿qué es un otaku? No sabía nada, están hablando de él. Claro. Claro, un guantán o algo, claro. Un Entonces, claro, guantán. este era como un coleccionista, un aficionado de anime, de manga. Entonces, él en su esencia es su hobby, por así decirlo. Pero su característica es que él, para ir a la escuela, viaja 90 kilómetros, compadre, de ida y de vuelta. Unas pendientes así, pero puta, fuese el Cerro San Cristóbal. Es como que viviera en Milipilla y estuviera aquí en Ñuñoa. Claro, pero siempre con pendientes, ponte tú el Cerro San Cristóbal, pero más empinado. ¿Cachai? ¿Y por qué tan lejos? Porque él quería, uno, hacer deporte, segundo, quería ahorrar, súper ahorrativo, y quería como comprar figuritas. Pues entonces ese ahorro, digamos, el transporte lo hacía mediante el ciclismo. Pero él andaba en bicicleta por un tema de, más que nada, necesidad, ¿ya? Fue tanto así que bajo esa necesidad se fue convirtiendo, digamos, en un ciclista ya igual mucho más preparado. Y lo fueron viendo, de hecho eran 90 kilómetros, ¿cómo no vaya a conocer a alguien en 90 kilómetros? Pues, ¿cachai? Iba conociendo como distintos personajes, y entre eso fue conociendo a ciclistas, ponte tú, que son los personajes secundarios, que vienen siendo Imalsumi y Naruko, ¿ya? Que son ciclistas como más profesionales, más expertos. Y al ver que él, cuando subía la pendiente, la hacía como tan normal, así como tan simple, como un juego cualquiera, lo reclutaron después
¿Y en qué tipo de bicicleta subía él? La bicicleta de él era como súper doméstica. Estaba arreglada la bicicleta, si mal no recuerdo. Sí, era una bicicleta así como sencilla, ¿no? No, lo que pasa es que es que como yo lo vi, yo me acuerdo que esa bicicleta, la mamá, para que no recorriera tanto, le había puesto como un freno en el rotor. Entonces no recorría tanta distancia para que no se fuera tan lejos, porque él es como de pueblo y tenía que ir a la ciudad a ver la figurita. Pero daba lo mismo la bicicleta. Tenía una bicicleta primero restringida y después tuvo una mejor. Doméstica, y después ya al avanzar, digamos, la temporada que estoy hablando, la primera temporada, que es la que vi, ¿ya? Después adquiere, digamos, una bicicleta mucho más pro. Pero en el transcurso fue conociendo a gente, que en este caso los personajes secundarios como Naruko y Malsumi, que ya son ciclistas como más expertos, más competitivos. ¿Y cuál es el corazón de la historia de la primera temporada? De la primera temporada es ver cómo la evolución de que un hobby, ya, que se convierte, ponte tú, de ir a comprar figuritas, de ser, ponte tú, lo que estamos hablando, de un otaku, ¿Ya? y ya el desenlace es que tú tienes que viajar y trasladarte en bicicleta. Ya ese traslado te hace como un experto, ya, porque el compadre después tenía buenas piernas, pues tenía como piernas de acero, pues, ¿cachai? 90 kilómetros 90 kilómetros ida y vuelta todos los días, como igual, por mucho que vaya al colegio, al final termina adquiriendo un físico, ¿me entendés? Una característica adicional. Entonces ahí fue cuando estos personajes, los ciclistas más competitivos, lo reclutaron, digamos, y lo hicieron partícipe de un equipo de ciclismo que lo componían 5 personas, si no me acuerdo. 5 personas. Entonces hicieron un equipo de ciclistas, ¿ya? Y competían en un torneo, como el torneo más conocido de Japón, que era el Inter High, que es como la competencia nacional más grande de Japón. Entonces, en eso más que nada se centra la primera temporada. Ahora, yo estuve como intrusiando ahí de lo que viene después, las otras 5 temporadas, las 4 temporadas más. Ya me dio la ansiedad de ver ya esa evolución. Me gustó bastante porque la verdad que, como dije al principio, me dan ganas como de pedalear. Habían tramos... sí, porque sientes como esa ¿necesidad? Como esas ganas, ponte tú, claro, o esa sensación, ponte tú, que estés como pedaleando, esa sensación de libertad cuando estáis pedaleando, ¿sí? Claro, porque cuando estáis viendo el anime, de repente hay como imagen en 3D, y van con velocidad o en bajada, incluso sentí ese recuerdo. Una pregunta, John, ¿la viste? Yo sé dónde la viste más o menos, pero ¿estaba en español o con subtítulos? No, subtítulos. No, yo estuve ahí con lupa ahí. Es que eso te iba a preguntar. Sí, ojalá que hayan sido grandes los subtítulos. Mira, la verdad que usé una técnica media tránsfuga, pero... Pausa, play, sí. Pausa, play. Más o menos. Sí, una cosa así. Ya, tú... Interviene el televisor, sí, como para agrandar los subtítulos. Okay. Oye, ¿y tu puntaje cómo van? Mira, mi puntaje, la verdad, de la trama, yo le dejo, para serte honesto, un 9,5. Ah, ¿te gustó harto? Bien. Sí. Le encontramos... Sí, porque igual tiene harto contenido técnico. No es algo así como, sí, ando en bicicleta, ya listo. Ya tiene como harto concepto técnico andando en la temporada. Ah, qué bueno. Entonces, como que tiene como su trama. En los personajes, yo diría que tiene como un 9. Yeah. Los personajes son como bien aterrizados, son como bien reales también. Y en la animación, ahí yo le pondría como un 8,5. Un 8,5 tirado para 9. ¿Y en cuánto te quedaste en promedio más o menos? Yo diría como un 9. Ah, qué güey. Weón, sí. Hay que aplaudir esto porque es primera vez que el John da un 9 en una weá. No le mandó 9 ni a Golden Boy ni a weón Ghost in the Shell y le chantó 9 a este. Es que tiene buena trama, sí. Como te digo, y tiene como episodios bien técnicos y no son ficticios. Bueno. El tema del torneo, cómo se ponen de acuerdo, el líder, ponte tú, del equipo, cómo tienen que coordinarse, digamos, para que el líder vaya mucho más adelantado, pueda ganar, esa relación que tienen en equipo también es buena.
¿cachai? Entonces, y adicionalmente se forman otras historias. Excelente. Así que bien, me puedo decir que me dejó con la ansiedad, como dije anteriormente, de ver las otras temporadas. Así que De pegarte un maratoneado. sí, tengo que ver el desafío más grande de hacer el tema de los subtítulos para ver cómo lo puedo hacer para agrandarlo, que de verdad es un tema. Mira, yo me comprometo a tratar de buscarte uno que tenga que esté traducido al español latino o al coño. Yo soy bien busquilla y no encontré. Así que si encontráis, bacán. ¿Dónde lo viste, por si acaso? En Netflix y en YouTube. Yowamuchi Pedal estaba en español latino en Prime, si mal no recuerdo. No sé si todavía estará. Pero no está, no se la vi ahí también. Bueno, Ahí también la vi. en mi no aplicación está. sale en español. Dice español latino, pero está subtitulado. Así que eso, pues chiquillos, yo quedé contento, satisfecho y con ganas de ver más anime. O me estoy convirtiendo en un otaku. En un otaku. Sí. Ya, ahora nos queda el último reto anime. Este te lo di yo. Ahora lo revisé sí, y te lo di yo. Sí. Y es Diamond Ahora sí. no Ace. Diamond no Ace, sí. Bueno, fue un desafío verlo para mí porque tú cachai que yo no soy de anime. De ¿Cachai? deportes. Para mí, o sea, de anime deporte, no soy de anime deporte, de este tipo de anime, aunque debo admitir que hay un parcito que me gustan mucho. Uno es el de Slam Dunk. Pero bueno, este no es Slam Dunk. Claro. Así que déjame, mira, yo escribí un texto, así que se los voy a leer porque en realidad traté de no hacer spoiler para que la gente que lo escuche no se spoilee, pero para que más o menos tenga una idea de lo que es. Diamond no Ace trata sobre Eiyun Sawamura, un lanzador zurdo que tiene un estilo de tirar la pelota súper raro, en realidad súper raro. Es errático, confunde a todo el mundo, ¿cachai? Pero de su escuela vienen y lo reclutan para una escuela de elite en Tokio llamado Seidou o Seidu, no sé cómo se pronunciará, que es una verdadera máquina de crear estrellas de béisbol. Pero cuando llega se da cuenta de que no es el protagonista especial que él creía. O sea, él pasó de una escuela donde era una estrella, pasó a un lugar donde uno más, ¿ya? Creo que esto lo vimos en otro anime, esta idea, así como creo que fue en la de la comida. Algo le pasó a unos Sí. cabros. Algo parecido. Bueno, el tema es que cuando llega se da cuenta que no es el protagonista especial que creía, pero le toca competir con Furuya, un tipo que es un monstruazo, así un hueón grande, y que cada vez que golpea las pelotas, las transforma como en fuego, ¿ya? Así como en bola de fuego. La historia central de la primera temporada básicamente es cómo él aterriza, o el aterrizaje de Eiyun en este mundo profesional, donde el entrenador, en este caso, el entrenador de él, lo castiga de entrada, el primer día por llegar tarde y tiene que ganarse el derecho de siquiera tocar la pelota, o sea, ni siquiera lo consideran, o sea, el weón lo basurearon. Todo eso, todo ese inicio culmina en un partido de novatos, o sea, toda la primera temporada con un partido de novatos contra veteranos, donde Eiyun tiene que demostrar que su estilo desordenado puede ser más útil que la fuerza bruta para el primer equipo, para estar en el primer equipo, antes de que empiece un torneo especial al que ellos asistan. Dentro de las cosas que me dieron risa, que yo creo que fue lo único en realidad que me dio risa, es el momento cuando Eiyun conoce a su compañero cuarto, Kuramochi. No sé si lo viste tú esa parte, Milton. Kuramochi es un veterano que se cree luchador de WWE. Esta figura yo lo he visto varias veces en colegio, en varios lados. Y le vive aplicando llaves de lucha, suplex en la alfombra cada vez que Eiyun se pone pesado o grita demasiado. O sea, lo agarra y ¡pah! Le pega, bueno, y le saca la cresta, dejándolo todo doblado y adolorido. Mientras Eiyun solo intenta sobrevivir las primeras noches en esa pensión donde le tocó vivir. La historia del anime es básicamente la historia de un chico con mucho corazón y talento, dándose un golpe de realidad y tratando de que el receptor estrella, que en este caso se llama Miyuki, lo tome en serio mientras aprende que en las grandes ligas escolares, porque esto es escolar, el esfuerzo no siempre te asegura el puesto de ace. ¿Cachai? Originalmente este anime partió el 2013. Ya es una colaboración entre Madhouse y Producciones IG o Production IG. Tiene 3 temporadas, 2013-2015, la primera, 2015-2016 la segunda y 2019-2020 la tercera.
tiene la asombrosa cantidad, a pesar de tener 3 temporadas, de 177 ¿Cuántos episodios. Me cagaron otra vez con la cantidad de episodios. 5 OVA. ¿Cachai? Y es como bien raro, ¿eh? Porque, por ejemplo, en algunas plataformas los lanzan así de una. Por ejemplo, en Crunchyroll están los 125 episodios, que son la primera y la segunda temporada juntos. ¿Por qué? Porque la primera tiene 75 y la segunda tiene 50 episodios. La tercera temporada se llama Eyes of Diamond Acto 2. ¿Cachai? Y consta con 52 episodios. O sea que es el doble de grande que una temporada grande o normal de anime, por lo menos de lo antiguo. ¿Cachai? Entonces en algunas plataformas tú la vas a ver separados en 3, en otro la vas a ver separados en 2 y en otro lo vas a ver separados, o sea, no separados y solamente en una sola agrupación. Mis puntajes son los siguientes. En animación un 8. ¿Por qué un 8? Porque tiene un estilo, o sea, primero tuve que compararlo con animes de esos bloques de tiempo, o sea, desde el 2013 hasta el 2019 o 2020. O sea, es un largo trecho y justo cuando hubo como ese quiebre en la animación, donde se fueron de un estilo muy así como muy caricaturesco los animes, pasaron a ser mucho más estilizado, mucho más, no sé si realista, pero mucho más lo que vemos ahora, que es como un estilo muy, muy kawaii, muy bonito. Así que tuve que compararlos por temporadas y en realidad la primera temporada da como un 8 nomás, porque compiten con otros animes que tienen una calidad súper buena en esos años. El desarrollo de personaje es un 8-7, me gustó mucho porque es el tipo, se nota la frustración que tiene cuando llega, ven, y lo basurean. ¿Cachai? Y que como lo que le pasó al John, que los personajes tienen como sus características muy, muy definidas, ¿cachai? No son muy planos. Por ejemplo, los típicos animes esos de escolares donde los personajes principales tienen profundidad, pero los demás son todos planos. No, aquí todos tienen alguna variación. Van mutando. Exactamente. La historia, un 8-9. Casi un 9, porque en realidad la historia es bastante buena y creo que es una de las pocas en el cual el anime se enfoca esencial y absolutamente en el deporte. No tiene como historias paralelas, historias raras, no sé, que el abuelo del weón al final es un millonario, no. O que la amiga, weón, de la infancia terminó siendo ¿cómo se llama? La diosa Atena, weón, tampoco. No. Aquí la weá es simple, el weón juega. Y le va como la callampa al principio. Porque en realidad llega un equipo donde son todos bacanes, pues, weón. Entonces el weón ya dejó de destacar. Es como cuando empezáis a ver Blue Lock, y todos los tipos claro, él es el bacán dentro del pueblo, pero sale del pueblo y se encuentra con la realidad de gol. Claro. Sí. ¿Cómo se llama ese de fútbol que te gustaba a ti? ¿Aio? Sí, A-I-O. No. A-O. Aio. Aoshi. Aoshi. Aoshi, eso. Ese Aoshi también le pasa lo mismo, que él es como súper bacán en el pueblo, pero cuando llega a jugar es un huevo más nomás, pero con un poco más de talento, que tiene ese ojo, el ojo halcón que le decían, que miraba en la cancha por todos lados. Bueno, al final el promedio que le di fue un 8.5. Creo que el punto bajo fue el tema de la animación, ¿ya? Podría haberle dado un poquitito más, pero no me mamé las otras 2 temporadas porque eran gigantescas, sí. Así que creo que fue suficiente con haberme mandado 75 episodios. Así que muchas gracias a quien me quitó otros 8 días de mi vida, weón, viendo estas cosas. Bueno, es un testamento en realidad también. Claro, una cosa así. Así que eso fue mi experiencia con no tengo ganas de seguirla viendo, pero me dieron más ganas de ver el Yomoicha pedal del John, así que seguramente voy a ir tras ese, pero que olvídalo, nunca más lo quiero ver, es muy largo para mí. Pero vente para acá un día y nos tomamos una cervecita. Hagamos una maratón de Damon Noise. Una maratón. Segunda temporada. Una pedalía. Ah, sí, podría ser. Ya, eso, así que por ahí vamos. ¿Ya? Terminamos entonces con el reto anime de la semana pasada. Así que una sorpresa bastante grande para mí con el tema del John, que
creo que es la primera vez que lo veo animado con ver un anime. Cuando se detectó que era un otaku, el weón dijo, ya, sí, ahora sí voy a ver todo. Es que ahí uno va aprendiendo conceptos y todo el tema, así como te digo, cuando dijeron Que ahí, muy, en otaku, cierto modo es muy técnico el Yogomushi. Mira, sí, hay animes que son muy buenos, John, y hay otros que son basura. Esto es igual que con la televisión. Hay cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Y dentro de los desafíos de anime que nosotros te hemos intentado dar, te hemos dado puras papitas, ¿ya? Yo lo tomé porque lo busqué y me di el tiempo de más o menos analizar y ver un par de episodios antes de pasártelo, y me pareció que era un estilo que más o menos se acerca a ti. El otro que te voy a dar en algún momento va a ser Licorice Recoils, porque me recuerda mucho 24. Sí, es verdad. pese a todo, bueno, esa historia del pedal es algo parecido a lo que me pasó a mí con el atletismo. Sí. ¿Cachai? Eso es un tema que a lo mejor vamos a tener que hablar en algún momento, pero vamos adelante con el temita central, pues viejo. De todas maneras. Así que hoy día nos toca un tema central que justamente nuestro queridísimo compañero y coanfitrión John nos trae. ¿Qué nos trae esta semana, compadre? Dele. Bueno, mira, el episodio anterior con Milton estuvimos hablando acerca de figuras deportivas, el mundial, los jugadores de todos los tiempos y todo, pero me quedó dando vuelta el bichito, digamos, que estos jugadores no salen de la nada, ya vienen también vienen creados de cierta manera por alguna persona que lo guía. En este caso ahí empecé a como indagar y digo que ¿por qué no hablamos hoy en día de los maestros y los mentores? ¿Ya? Hay que partir también con ciertos conceptos, por ejemplo, de que mucha gente tiende a confundir lo que es un líder, a un maestro y a un mentor. No sé si ustedes saben bien la diferencia, pero por ejemplo un líder es aquel que te guía, ¿ya? Te orienta, te acompaña. El maestro es aquel que te enseña la parte técnica, ¿ya? Te da como las instrucciones, como un manual, ¿ya? Y el mentor, de cierta manera, es quien te entrega como el espíritu, ¿me entendés? Como el kernel, informáticamente hablando, del aprendizaje o el talento que uno puede ir adquiriendo con el tiempo, ¿ya? Quería hacerte una apreciación desde mi punto de vista, ¿eh? Para mí un maestro es una persona que te enseña y luego que te enseña te deja ir. Para mí un mentor es una persona que te acompaña y te va corrigiendo, pero no te va enseñando, te va corrigiendo tus actitudes, y en la medida que te va corrigiendo tú vas aprendiendo. Entonces, para mí el maestro es una persona que te enseña y ya listo, y se acabó la relación y chao. Y tú sigues tu vida y eres independiente. En cambio, un mentor es una persona, es un amigo, un partner, un socio, alguien que está al lado tuyo, que se la juega por ti, ¿cachai? Y que está toda tu vida cerca tuyo, o por lo menos en el transcurso de lo que le toca hacerte la mentoría. ¿Cachai? Por ejemplo, hay ciertos tipos de mentores. Claro. Por ejemplo, para mí los padres son una especie de mentores, porque tus papás desde chico no te dicen, oye, sabes que las tablas son así, a los 5 años. No, ellos te van ayudando de a poquitito en la medida que tú vas creciendo, te van haciendo como una mentoría. ¿Cachai? Que es distinto al maestro, porque el maestro tú vas al colegio, aprendiste, volví, y el weón se va para su casa, bueno, está ni ahí contigo. El mentor está contigo toda la vida. Yo creo que esa es por lo menos mi apreciación de la diferencia entre los dos. Sí. ¿Y tú, Milton? Yo lo veo similar a lo del que dice el Daro, porque, a ver, un caso puntual y como más que conocido dentro del anime, el maestro Orochi le enseñó todo lo que él sabía a Goku y a Krillin, y después que ellos sabían, ya tienen que emigrar nomás, pues tienen que hacer su vida, tienen que ir a equivocarse, pero darse cuenta solo cuál es su error. Ya yo no puedo interferir más porque yo ya llegué a mi límite. En cambio el mentor, que lo he visto por ejemplo ahora en series como coreana y toda la cuestión o japonesa, el mentor siempre está en un rato con ellos, siempre está cerca de ellos, nunca está alejado, y siempre te va a cuestionar lo negativo que hace y no lo positivo. Entonces, para que tú aprendas de ese error y no lo vuelvas a cometer. Entonces ahí comparto con lo que dice Dario.
Claro. Sí, lo que pasa es que yo veo como los mentores que, si bien comparto lo que dicen, los maestros, ¿por qué se van, como dice Darío? Es porque en realidad al momento de entregarte a ti la herramienta, el manual de instrucciones, como lo que estaba hablando antes, ya una vez que tú adquieres eso, después te vas solo, porque te independizáis. Pero no así un mentor. No sé si comparto tanto el tema de que el mentor te acompaña a full, pero sí te transmite de cierta manera como el espíritu, el alma y la esencia del posible talento que uno pueda tener, o el como ellos quieren que tú seas, ¿ya? No es que te transmitan el mismo talento que ellos tengan. Yo lo veo, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad. En la universidad tienes la persona que es el profesor y tienes una persona que a veces te hace lo que se llama mentoría. La mentoría es un tipo que está al lado tuyo, bueno, y te va enseñando, y para la próxima prueba te prepara para la próxima, y el weón está preocupado por ti. Es más proactivo que el maestro. El maestro es reactivo, ¿cachai? Pregunta, responde, ¿cachai? Tenéis que hacer una prueba, te enseña. En cambio, el que te hace ¿cómo se llama esto? La mentoría en las universidades es un tipo que está detrás tuyo, de hecho. Te dice, oye, Juan, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la Claudia hace mentoría. Entonces tiene una persona y tiene que estar detrás de esa persona, ¿cachai? No espera que el tipo lo llame o que la persona lo llame, ¿cachai? Para pedirle ayuda. Ella va detrás de las personas y los ayuda antes de. Por eso que es eso, por eso ahí es donde yo digo, me la juego. Ahora con esto que salió en las noticias, no sé si escucharon, chiquillo, el tema hablaba con el otro día con Darío, lo del modelo matemático que predijo que Países Bajos, Holanda iba a salir campeón del mundial. No sé si lo vieron, me imagino que sí. Sí. ¿Sí? Y Portugal segundo. Y Portugal segundo. Claro, entonces, como yo soy medio fanático de Holanda, me empecé a indagar y dije, de los años de la naranja mecánica, de Pep Guardiola en estos tiempos, dije, ¿quién fue el mentor de Pep Guardiola? Y en este caso fue Johan Cruyff. ¿Y quién fue el mentor de Johan Cruyff? Que fue Rinus Michel, que el compadre lo que hizo fue el creador, de cierta manera, del fútbol total, que le llamaron como concepto, del concepto de que todos los jugadores podían cumplir distintos roles, ¿ya? Fue el entrenador de la naranja mecánica. ¿En qué año era eso? ¿En qué año fue eso del fútbol total? Me suena a mí mucho lo del fútbol total, pero no me acuerdo cuándo lo inventaron. Como los años 70. Como los años 70, claro, en la época de la naranja mecánica. Después fue entrenador del Ajax. Entonces, pero pensé que era como una frase, como un nombre, el tema de fútbol total, pero el fútbol total fue como un concepto que implantó Rinus Michel como el ataque constante y los jugadores multifuncionales, multiposiciones, que es algo similar a lo que pasa con Bielsa. Sí, de hecho eso es lo que te iba a decir yo. De hecho a Chile lo catalogaron mucho que jugaba al fútbol total. Claro, exactamente, porque es similar a lo que Bielsa también desea en la selección chilena, que le gustaba como buscar distintas, que un jugador tuviese más de un rol, más de una posición. Entonces, esto de los mentores, los maestros, se puede expandir a lo largo de muchos temas, de lo mismo que tú estás hablando de los padres, que es súper importante. También tenemos, por ejemplo, en el ámbito mío, que soy religioso, soy creyente, mismo Jesús viene siendo un mentor que está como orientado a toda la parte, como si bien no fue un mentor de manual, sino que fue más como pedagógico, ya fue un ¿cómo te podría decir? Una invención en el tiempo, porque hasta el día de hoy en día quedan como los aprendizajes que él nos pudo haber dejado en su momento, como cuando reclutó a los 12 apóstoles. Entonces eso se puede ver en distintos ámbitos. En cuanto a los deportes, podemos tener el mismo caso de Mike Tyson,
con Gus D'Amato. ¿Quién era no entrenador, ese era el coach, ¿cierto? ¿O era el representante, el D'Amato? No, era el entrenador. Sí, era el entrenador que lo tomó desde chico, desde chiquitito. Así que, pero él fue como súper... Él atacó a Mike Tyson, o sea, no atacó, me refiero a que lo abordó, lo capturó en muy pequeño y le traspasó, digamos, muchos miedos. Cuando tú, el miedo se lo transformó como una competencia. Entonces, claro, cuando en 1985 falleció Gus D'Amato, que era el entrenador, Mike Tyson quedó así como un león suelto, ¿cachai? Entonces, ahí es la pregunta que existe hoy en día: la ausencia de los mentores, ¿te favorecen o no te favorecen en algunos casos? En algunos casos, ¿La ausencia? ¿Cómo es la pregunta? sí, la ausencia de los mentores a uno lo fortalecen, ¿ya? O lo debilitan. En el caso de Mike Tyson, si bien fue campeón y todo el tema, fue como un león descontrolado, ¿cachai? Porque él no pudo como controlarse a sí mismo, ¿cachai? Entonces, pero la pregunta va a que una vez que tú tuviste y que el entrenador, o en este caso el maestro, el mentor, se va, desaparece, esa es la pregunta. No es que nunca estuvo. claro, Porque como tú dices, la ausencia de, es como que nunca sí, tuvo. lo que pasa es que, claro, que como la diferencia que tú decías antes del maestro, La pregunta tuya era la ausencia de mentores, pero eso significa, eso da la impresión de que nunca tuvo. no, bueno, no es la palabra ausencia, cuando después de un tiempo que tú tienes ese mentor, Ujú. y ese mentor ya no se encuentra contigo, uno se ve como favorable o en desventaja. Esa es la pregunta, sí. Sí, no totalmente en ¿entiendes? desventaja. Totalmente en ¿Entiendes? desventaja desde mi punto de vista, porque un mentor te funciona como un bastón de ayuda toda la vida. Claro. El maestro no, pues el maestro te empuja. Es como la clarita de Heidi. Exactamente. Mm. Y eso lo podemos ver reflejado en todos los ámbitos, como te decía, en la parte religiosa, en la parte deportiva, en la misma parte... Yo pienso que va a depender mucho de la persona, en cierto modo, porque por ejemplo, el caso de Roger Federer, Nadal y Djokovic, los mentores o las personas que estuvieron en su primera etapa, que a ellos los formaron, al momento que dejaron de estar con ellos, en ese caso ellos como que pudieron seguir hacia adelante después después que no estaban sus mentores, y eso también es porque ellos tenían la capacidad de evolucionar y no necesitar tanto el tema del mentor. Pero en una entrevista creo que Roger Federer dijo que él siempre se comunicaba con su mentor para volver a cuáles eran sus nuevas debilidades, porque cuando uno está afuera, o en este caso, él siempre que estaba ganando, nunca veía debilidades, pero sí su mentor las veía. Lo que tú queréis decir es que mentor hay uno, entrenador Claro. hay mucho. Y por ejemplo, hay muchos jugadores que han tenido muchos entrenadores, pero con uno fueron exitosos y lo cambiaron por ciertas circunstancias, ya sea personal, económica, lo que sea, y después no vuelven a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no tienen la misma capacidad de llevarlo o de sacarle el mejor rendimiento, o simplemente muchas veces es que se le meten tanto en la cabeza como entrenadores que lo pierden al jugador, entonces no rinden como lo saca la otra persona, y el mismo jugador muchas veces es el que lo cambia. ¿Y tú mejoraste cuando la Nieto dejó de ser tu mentor? Mucho. Desde el primer semestre que me dejó. Puta, tenía que tocar ese tema, lo tenía guardadito y de escuela ahí guardado. Es un chiste interno para los que están escuchando en realidad de la época de la universidad. Sí. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno. Y no me lo recuerdo nunca más.
Tiempo que... pero fue una maestra y un mentor que te hizo bien cuando desapareció de tu vida. Mira, yo creo que no fue una mentora, fue una dementora. Mira, está bien. Hay que saber domar esos animales, nomás, lo único que te puedo pero decir. te quería con papas fritas. Claro. Por eso lo tenéis domado. Hay que saber, Ah, sí. weón, hay que Esa saber con domarla leche, de sí. alguna manera. Hay que saberla domar de alguna manera. ¿Qué pasó ya? No tenía idea de ese cagüín. No, Sí. sí. Yo era el único que iba para allá y le decía, profe, cambiemos la fecha de las pruebas. Decía, ya, cambiémosla. El Milton iba para adelante y le decía, profe, ¿me puede? No. No le dejaste terminar. Lo odiaba. Me quitaba la prueba de los primeros. Pienso que me sentaba al fondo. Y le decía, a todos tienen 45 minutos, Milton tiene Claro. 15. No, conmigo fue Fue neutra. Sí, todo era ahí. no. Comodín. Sí. No, pero ahí teníamos los dos extremos cuando hicimos las clases, porque le hicimos junto con el Milton. Al Milton, yo admitir que sí, no era de su grupo, y sí, yo era de su grupo. A mí fue una maestra excepcional y una mentora como ninguna A mí otra. fue una dementora. ¿En serio? Netamente. No sé si llamarle mentora, pero sí, bueno, No, no sé. Mira, yo tengo que admitir, yo con ella, lamentablemente, para muchos fue penca, pero yo le traté de sacar lo más provecho, y de hecho aprendimos una metodología de desarrollo ahí en esa clase que la aplicamos en la tesis, pues, weón. Ah, ¿Cachai? bueno, es que ahí te das cuenta de la dinámica de todo. No, Bueno, ahí, yo creo que, o sea, fuera de broma, este ejemplo demuestra un poco lo que tú estabas explicando respecto a que estas parejas no son, o que Milton también estaba tocando, que las parejas en realidad de maestro-alumno, mentor-alumno, no funcionan siempre, ¿eh? O sea, no es que el maestro que sea bueno con el gallo A se va con el gallo B y le va bien, no hay una seguridad absoluta. De hecho, eso tú lo ves, por ejemplo, con entrenadores. Cuando Bielsa se fue de Chile, se fue a otros equipos, le fue como las pelotas. Cuando el San Paolilli se fue de Chile y se fue para otro lado, puta, dio bote en todos lados. Pero Chile también le fue como la reverenda con otro entrenador. Entonces, a veces es el mix, es el momento exacto con la persona exacta, y como que igualizan ahí las cosas. ¿Cachai? Entonces, aquí se representa en este ejemplo, que extrañamente fue una talla, pero es un ejemplo. Se representa que lo que para el Milton era algo que no funcionaba, a mí me funcionó muy bien. A mí me funcionó bien. es que ahí era la pregunta que te hacía antes. En la ausencia del mentor, en este caso Bielsa, ¿fue a favor o fue Fue en una contra. desventaja? Fue en contra totalmente ¿Cachai? para Chile. Totalmente. Entonces, en ese ámbito. Pero cuando ahí se fue a pasó, por Escargorta de Chile, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Exacto. fue lo mejor, claramente. Bueno, no sé si podríamos considerar a Escargorta como un mentor, pero ahí tú tenías. Fue un maestro. Yo en ¿no? ese caso yo Intentó colocaría serlo, al dos menos. mentores que tuvo Chile en su minuto, que casi coincidieron, que fue Marcelo Bielsa y el Zulantay. Porque él era el entrenador de la sub-17 en ese minuto, que fue a Canadá y perdieron con Argentina, y después casi toda esa camada fue la que subió a la adulta, y la tomó Bielsa, y Bielsa los potenció aún Claro. más. Entonces fue como una jerarquía, Claro. porque los dos tenían una escuela de padre. Pero ojo, por ahí también tenéis que tomar en cuenta que, al menos en fútbol, hay ciencia detrás también. O sea, si esto fuera bueno al azar de traer hueones, no sería profesional. Hay algo de ciencia detrás. O sea, tenéis que tener hueones entendidos y que toman diamante en bruto y los llevan Claro. más lejos. Pero yo creo que ejemplos de gallos que son súper exitosos con un equipo y le da como la hueá en otro, es por ejemplo el ex entrenador del Colo-Colo, el que era el croata, A Mirko. Mirko Josic, que Mirko pasó a ser seleccionado de la selección chilena, fue como la callampa y se fue y chao. Sí. ¿Cachai?
pero el tipo era exitosísimo con el Colo-Colo y pasó a tomar la selección chilena y no cuajó, ¿cachai? Entonces, no quiere decir que el tipo es malo, como el caso del bigotón del ¿cómo se llama? De Ascar Gorta. Pero el tipo era bueno, el weón es súper técnico, era muy parecido a Bielsa, tengo que decirlo, el Mirko. Pero aún así le fue mal porque no estaba en el momento exacto, en el jugador exacto, con todo como corresponde. Avancemos, sigue Milton. No, te iba a decir cortito. que eso es como lo que se dice, son entrenadores de equipo o entrenadores de selecciones, porque hay dos matices muy distintos. Sí, pero igual a él no le fue bien, o sea, le fue bien con otra selección porque tuvo una selección en sub-17 por ahí dando vuelta y le fue súper la bien. Yugoslava también está muy bien posicionada, aunque competían Claro, en Europa. sí, no. El gallo era bueno, lo que pasa es que estaba en un mal momento. Oye, John, sigue, avancemos con el tema. Sí, bueno, también tenemos por el ejemplo de Michael Phelps, digamos, con su mentor Bob Roman, que en realidad este es un caso muy puntual y de cirugía, porque el entrenador, el Bobman, tomó a Phelps, digamos, como un relojito. Entonces fue tanto así el que le hizo inducción, lo metió en su talento, que en realidad después, cuando el compadre salía del agua, se sentía otra persona. Como que la personalidad o la figura que él tenía dentro del agua era muy distinta afuera del agua. ¿Y cuál fuera la relación que tenía él con el Bob Bowman? Él fue su entrenador. Sí, pero fue bueno, mala. Fue buena, fue buena, bueno, desde el punto de vista también, pero después de haber ganado 28 medallas olímpicas, uno puede haber dicho, sí, un éxito. Pero aún así, Phelps, hasta el día de hoy, dicen que él, ahora que no lo tiene como su entrenador, se siente así como con harta ausencia. Entonces se siente como extraño. No sé cuántos años tendrá Michael Phelps, pero debe estar corriendo con los Golden Age. Ya. No sé. Tiene como 40. Pero si ese weón cuando... Claro, ahora no. Sí, weón, pero si salió en Atenas o antes de Atenas, pues weón. Sí, Milton, por favor. Nuestro queridísimo estadístico Milton va a buscar ahí los datos. ¿Cuántos años tiene Michael Phelps? 40 años exactamente. Seco, así como ¡fa! No, el tipo está fuera de las ligas profesionales ya hace años, pues. Los nadadores profesionales deben llegar hasta los 25 años con cueva hoy día. Claro. Pero digamos que fue exitoso, que el compadre sacó 28 medallas. ¿Cachai? Entonces ahí uno ve ahí los buenos resultados. Si seguimos, digamos, con este tema de los mentores y todo el tema, tenemos la parte cultura pop. Eso me gusta. Por ejemplo, en su andanza Karate Kid, ¿cierto? Con el señor Miyagi. Miyagi. Me imagino que ustedes vieron Karate Kid. Ya, ese weón, ¿era maestro o mentor? Para mí era un mentor. Fue mentor todo el rato. Y maestro a la vez, pero fue más mentor que maestro. Más mentor, porque te hacía pulir y encerar. O sea, lijar, pulir. Weón, a mí un maestro jamás me regalaría un auto. Claro. Sí, pero ¿cachai? En realidad no sé si una mentoría te regalaría un auto. No, pero sí, por ejemplo, si tu mentor es tu padrino, pues weón. ¿Cachai? Que te ha protegido desde chiquitito, toda la weá, llegáis a una edad más o menos grande, te casáis, weón, y te pasa, weón, no sé, te da, weón, de adote, weón, no sé, unas vacaciones, weón, en Europa, toda raja, es lo mismo con auto. Claro, no hay en esa época el autito, weón. O sea... Sí. Eso fue sexo asegurado para el chico del... Claro. ¿Cómo se llama el personaje? Daniel San. Sí. Claro. Sí, y después, bueno, ya ustedes saben, digamos, que Netflix sacó el tema de la serie de Cobra Kai, que también hay una especie como mentoría, digamos, también con esa serie. Claro. Pero también están, por ejemplo...
que hay que admitir que fue exitosa al principio porque que rompió un poco la historia, porque mostró al Zapka, que era el rubio malo de la número 1, lo mostró como un tipo que le había ido como a la wea, producto de ese conflicto que tuvo con el Daniel San. Claro. Y al final el tipo, después avanzando en las temporadas, el tipo tuvo como una reinvención de su personaje y se vio más humano de lo que era realmente, porque uno siempre tiene como esa visión de los personajes malos cuando son niños, que son evil, ¿cómo se llaman? Demoníacos, pero al final no son tan demoníacos. Muy buena la de Cobra Kai, ¿eh? ¿Qué otra más tenéis por ahí, John? Por ejemplo, la de Volviendo al Futuro. Volviendo al futuro, es Volver al Futuro. Volver al Futuro con el Dr. Brown. Dr. Brown. Era que el compadre, el caballero llegó, tomó un adolescente en ese entonces, digamos, y llegó y lo anduvo mandando a distintas épocas del tiempo y con la máquina del tiempo. Entonces, hoy día lo tratarían de pederastra, el culiao. Se lo raptó, se lo llevó a otros lugares, weón. Lo hizo pelear. ¿Cachai? Llegó todo. Lo hizo pelear. Infantil, no, si la tendría. Estaría como 20 cadenas perpetuas. Se lo lleva al laboratorio para que le arreglara el cable. Claro, también. O hacía esas mezclas, weón, de combustible, weón, entre basura, le ponía un líquido, weón. No, pero la relación que se muestra en la película, en realidad, del Volver al Futuro, el Doc Brown y el Marty McFly, en realidad era una relación muy de mentor y muy de amigo. Eran partners los weones. ¿Cómo le dicen? Partner in crime. Socios en el delito. ¿Cachai? Era muy yunta, bueno, sí. Ese yo creo que es la figura más de ¿cómo se llama esto? De mentoría que hay. ¿Qué otra más eran bien afiatados también. Eran bien afiatados. ¿Qué otra más tenéis por ahí dando vuelta? Pues yo tengo un parcito. Ahí, al Milton, ahí le puedo hacer ahí una... Dale un pase gol, dale un pase gol. En anime. Por ejemplo, leía que lo había mencionado antes, el Blue Lock. Ah, sí. ¿Cierto? ¿Ya? Ahí hay una especie como de mentoría, pero basado como que despoja la ética, ¿o no? De cierta manera. Sí. Más que mentoría, y yo lo vería más como de maestro. Más que mentoría. Donde yo consideraría así como más mentoría es en los supercampeones, Roberto Cediño con Oliver Atom. No, volvimos a esa parte. Volvimos a los supercampeones, esa weá, esos partidos culiados que duraban meses, po weón. Nunca había visto un weón correr más, weón. Esos pobres cabros chicos corrían más que negro en maratón, po weón. Duraban más que la eliminatoria, weón. Claro. Culiado, weón, era la cancha más larga de la historia, pues, weón. Se demoraban 3 días en llegar a la mitad. Y después la sacaban afuera. Y ir a buscar la pelota a la barra, se demoraban como 2 días. Y lo peor de todo es que jugaban en cancha de futsal nomás. Está bien. Oye, pero hay varios, pues mira, tenemos al señor Miyagi, tenemos al Doc Brown, teníamos al maestro Rochi. Sí. Tenemos al maestro Chifu. Ese sí es maestro, porque ese weón le enseñó y después no quería ver al guatón, nunca más. Ese sí es maestro. Claro. ¿Qué otra tenéis de maestros y mentores por ahí en los animes dando vueltas? Ranma medio no tiene por ahí un viejo chico medio calenturriento. Es Japosai. Que me va a tocar verlo pronto. Y ahí esa no la conozco. Me la pueden recomendar. El maestro Goyo. ¿Cuál maestro Goyo? Kaisen. Ah, sí, Goyo. Bueno, y también le va a tocar por ahí dando vuelta a alguien que no me acuerdo quién, pero le va a tocar también hablar de el maestro de Sasuke en Naruto. Sí. Y también pero no creo que alcance a ver el que le toque, no creo que alcance a ver al maestro de Naruto, que es el sabio pervertido. Jiraiya, claro. En película podría ser Dawn,
Dawn, ¿cuál es Dawn? Dawn es una de ciencia ficción de... ¿cómo se llama? Ya, mientras lo pensáis, Milton, dale. Saca la lengua, Ip Man, te la leo. el maestro de Bruce Lee. Sí. Ip Man. Él fue un mentor para Bruce Lee. Porque aun cuando él estaba nublado por la fama que ya tenía en Estados Unidos, Ajá. él lo llama para que él aterrice un poco y no sea tan soberbio. Mire, yo tengo dos ejemplos. Uno en película, que yo no en la vida real. En la vida real tenemos a la Dolly Parton con la Taylor Swift. Sí. Ella es su madrina, de hecho, y es su maestra y aparte su mentora en carrera. Aunque no lo crean, es así. Yo no sé si conocen a la Dolly Parton, al menos por nombre, creo que los conocen. A Taylor Swift seguro que la conocen. Creo que no la he visto en Sí. ningún Super Bowl. El último que ha ido el marido. ¿A quién? Mm. Menos por redes sociales. En redes sociales, claro. Y en película creo que debe ser no sé si el maestro o el mentor más grande de todos en las películas, que es el Charles Xavier de los X-Men. El tipo, de hecho, hizo una escuela para mutantes, por lo tanto es un maestro de ellos, ¿cachai? Y es un mentor para su grupo de super mutantes, ¿cachai? Donde él en realidad los ayuda y ha sido partner y ha sido también su mentor desde que eran chicos, porque la historia, si tú la tomáis desde el principio hasta el fin, el tipo era un joven cuando partió todo Sí. esto. Aunque del único que creo que no era como mentor o maestro era de Wolverine. No fue maestro, pero sí fue mentor de Wolverine, porque él le enseñó a ser persona. Porque cuando Wolverine apareció, el güey era un Salvaje. destruye todo. Salvaje, claro, no controlado. Entonces aprendió a controlarse mucho con el Charles Xavier. Pero hay un montón de otros ejemplos que tenemos en el cine que son que no se nos vienen a la mente tan fácilmente, pero una vez que te lo dicen, tú dices, la puta madre, sí, pues bueno. Pero Por existe. ejemplo, esa película de los años... No, te iba a dar Matrix. Matrix es otra de los maestros y mentores, porque Neo se convierte en el maestro de muchos de los que después dominan un poco más el tema de la Matrix. Y para él su maestro o su mentor fue... ¿Cómo se llama el negrito? No me voy a decir Morgan Freeman, porque no, Morgan Freeman no actuó en esa película. ¿Cómo se llama el...? Morfeo. Morfeo fue su salvador, su maestro y su mentor también dentro de ese universo. Después casi como guía espiritual, porque para todos lo tomaban como referencia. Para todo como referencia, pero ese mundo así como distópico, weón. John, ¿tú tenías algún ejemplo de ese mundo distópico donde las máquinas, weón, manejan todo? Que las máquinas Wall-E. manejan todo. No. ¿Wall-E? La mamá. No, pues Wall-E no, pero algo así como... Porque, por ejemplo, en alguna película de Terminator termina un poco siendo como el mentor de... Bueno, ustedes no vieron, pero yo tengo la serie de Sarah Connor Chronicles donde existe un Terminator y él van ayudando al John Connor. ¿Cachai? Sí, yo me acuerdo de haberlo visto. Claro. Y hablando de IAS, John, ¿tenía algo por ahí? Sí, pues la película que les contaba al principio, de cuando estuve viendo ahí Hombre en Llama, y también vi Ant Mother, que es, no sé si la han visto. I Am Mother. Yo diría que I sí. Am Mother. I Am Mother. Yo sí la vi. Buenísima. Un poco rara, pero buena. ¿Y tú, John? ¿Cuándo la viste esa? Esa la vi la semana pasada. Ah, ya. Es una película Ujú. que te deja mucho que pensar, porque trata de que tu mentor, en este caso que puede ser una madre, Ujú. viene siendo un robot, una inteligencia artificial desde pequeño. Entonces se trata, digamos, de una especie como de exterminación de la humanidad, en donde un robot
de cierta manera, toma un embrión, hace un bebé, lo cuida, lo alimenta y le empieza a enseñar cosas, digamos, por ejemplo, cosas científicas, biología, medicina, un montón de cosas. Entonces, al fin y al cabo termina siendo como tu mentor, una inteligencia artificial, tanto así que la niña, en este caso la protagonista, trata de madre a este robot. Tiene sentimientos con la IA. Tiene sentimientos. Porque, ojo, no es un robot, ¿eh? Es una IA. Es una IA. Claro. Que controla robot y controla otros periféricos como impresoras, cafeteras y otras cosas por ahí. Y también un robot. Claro, pero tiene una IA, pero a eso me refiero, que toma una especie como de afecto y de cierta manera fue su mentora, debo decir mentora porque era la madre, su mentora fue una persona que no era humana. Entonces eso es lo que rompe toda esta figura de lo que hablábamos antes, de los deportistas, de los científicos, de las películas, porque ¿quién iba a decir, digamos, que te iba a cuidar, digamos, una IA? Pero ahí salta una duda, o sea, no una duda, una pregunta así un poco más filosófica. ¿Realmente tiene sentimientos esa IA o es un cálculo a futuro para una... Porque tiene un objetivo de cuidarla, ¿cachai? No es porque sí nomás. En la película, al menos. Entonces tú no sabís en casi todo el transcurso de la película si las decisiones de la IA son productos de cálculos para futuro o son por sentimientos, como dice el John, que en algún momento como que tú sentís que la IA tiene algo de sentimiento con respecto a la chica, algo de celo, algo de preocupación también. ¿Cómo ese sentimiento que tenés? ¿Cómo es el sentimiento que tenés tú cuando tu hijo, por ejemplo, hace algo y tú no sabís dónde está? Tenés aprehensión, aprehensión. Claro, pero es que ahí estamos hablando de emociones y de sentimientos. Pero en la película tú nunca sabís si es verdad la weá, o está haciendo un cálculo matemático. Pero lo que voy es que pueden ser visualmente, pueden haber acciones que reflejen emociones, ¿cierto? Pero que están, como dice Darío, pueden estar basadas en cálculos o modelos matemáticos, ¿cachai? Entonces, o decisiones que le conviene a la IA, po. O decisiones, claro. Y una vez que cumple el objetivo. Exacto, o sea, calcula que, por ejemplo, si ella la trata bien, la chica va a estar con ella, por lo tanto la va a poder terminar de entrenar para la función que tiene que hacer, que nunca no me acuerdo hasta ahora qué función tenía la chica, pero estoy seguro que yo lo voy a saber porque lo voy a haber terminado este capítulo o lo voy a ver de nuevo. Claro. Bueno, ahí no voy a hacer tanto spoiler, pero ahí tú te das cuenta también que esta niña creció y se desarrolló, pero no tuvo la misma suerte otros embriones. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿Cuál fue la decisión, de cierta manera, de esta IA de no querer mantener a los otros embriones? ¿Y por qué a ella? Porque a lo mejor tenía alguna característica, efectivamente le tomó algún cierto tipo de propiedad o característica en donde dijo, oye, ¿sabes qué? Cumple con lo que yo espero, y eso fue reflejando para la niña, digamos, como que había una especie como de emoción o de sentimiento, porque de repente las acciones suelen confundirse también con las emociones. Oye, y tú Milton, ¿qué pensáis? ¿Tú crees que vamos a llegar a algún momento en el cual las IA logren simular emociones al nivel de confundir a un humano? Es lo más probable, porque en este minuto las IA están avanzando tan rápido, cada vez, si tú pones a pensar que hace 2 años atrás tú escribías un texto y lo único que te entregaba era una respuesta a una pregunta, y ahora tú ya haces trabajos complejos con varias otras cosas, no es tan descabellado pensar en que más adelante una IA te va a responder de acuerdo a un prototipo cercano a lo que es un sentimiento. Un patrón. Los saltos han sido cuánticos a nivel de avance en la IA año tras año. O sea, teníamos hace 2 años atrás, nosotros no podíamos hacer imágenes
menos música y mucho menos una programación avanzada. Hoy día tú le dices algo muy Vago. simplón, vago, y entiende el contexto y te aplica cosas. Todavía tiene algunas fallas, por supuesto, pero los saltos son cuánticos, pues, bueno. Estamos hablando que en 3 años pasó de que alguien hacía una foto fake, ahora está haciendo un video que es exactamente igual como debería haberlo hecho un productor y un actor real. Entonces, el que lleguen a simular emociones, no lo veo tan descabellado a corto plazo, y ahí van a empezar a salir todos estos negocios paralelos que son, por ejemplo, cuidar niños. Podríamos tener IA con avances a tal punto que puedan llegar a estar al cuidado de niños, ¿cachai? Bueno, también adicionalmente, no sé si se acuerdan de lo que me estoy poniendo a pensar. ¿Ustedes vieron Black Mirror? Sí. Hubo un capítulo en la cual, no me acuerdo en qué tiempo era, pero hubo un capítulo en donde se había desarrollado con inteligencia artificial memorias de las personas que habían fallecido, en este caso un hijo. ¿Cachai? Entonces, ahí tú te das cuenta que de cierta manera la tecnología va tomando como, o adquiere el conocimiento, las características, las propiedades de una persona y la hace como un patrón, la hace como suya, la encapsula. Yo sé que este tema se va un poco del maestro mentor, yo lo sé, pero es correcto que lo discutamos también porque, por ejemplo, existen 2 series de televisión, una que se llama Humans, que habla de unos robots androides que van a vivir a casas de seres humanos y se comportan como las nanas o los empleados, pero en algún punto toman control de su propia humanidad o su propia robotización, no sé cómo se le dirá, y toman conciencia de sí mismas y empiezan a tener sentimientos. De hecho, hay un tipo que tiene sexo con una de las IA y se enamora de ella y ella se enamora de él. Después hay otra que tiene rabia, ¿cachai? Y en algún punto existen también lo que son los híbridos, que son gente que tiene tantos implantes dentro de su cuerpo que tú no sabes si es un androide, si eres un humano o si eres algo intermedio. Y la otra es una serie ucraniana o rusa que se llama algo así como Like Us o Como Nosotros, una cosa así. Son como nosotros, que también habla también de unos robots que son como humanoides, ¿cachai? Que se venden como de todo tipo, son de placer, para cuidar niños, de todo. Y hay una de estas... ¿Una película rusa? No es una película, es una serie. y una de esas robots que son muy avanzados, tipo asesina, se pierde y llega a una familia y le toma como la configuran como si fuera una sirvienta. Y toma como la posesión de querer a la familia, ¿cachai? De protegerla. Entonces, como la galla es asesina y los mafiosos rusos tratan de volver a tomar el control del androide, esta los protege, que es un poco la idea de I Am Mother, ¿cachai? Como que tú no sabes en qué punto la IA pasa de calcular a sentir. Es como similar también a la... Sí, no, esa película... Alita. No, Alita ya es muy avanzado, ya está en un mundo donde las IA y los seres humanos coexisten de uno a uno. Claro, tienes razón. Que es como Pluto. Gracias, John, por Pluto. Esa weá que me quitó otros 8 días de vida, weón. Ahí también coexistían. El precursor tendría que ser como un Yo Robot. Viste que el robot... No, es más parecido a El Hombre Bicentenario. Pero yo vi esa película rusa que dices tú. Sí, como una serie. Sí, la vi. Era una mujer de pelo corto. Sí, con una melenita así. No es rusa, de hecho, es ucraniana, creo que la serie. Y fue antes de la guerra, así que puta, yo lo lamento mucho por la gente que está actuando ahí. Oye, bueno tu tema, John. Algo más que... Sí, son mentores algorítmicos que se llaman, pero rompen, digamos, esta figura, digamos, de mentores humanos, paternales, pero que hoy por hoy pasó de la ciencia ficción a la realidad. Tenemos IA que nos hacen tutoría.
También. Así Increíble. que, pero es un tema a discutir, a profundizar. Y eso, pues chiquillos, yo. Estuvo entretenido, más cuando recordamos a nuestra queridísima profesora y mentora, maestra Celeta Nieto. Y por otro lado también tuvimos un maestro casi mentor del John, que fue nuestro queridísimo profesor cubano Otto Petersen. Gracias, don Otto. Sí, ese sí que es un mentor así. Mentor, pues claro. Cuando partimos John tenía pelo y hoy, después de Otto quedó así como lo veis. Dolape. Yo quería el profe Robertson. Pues Sí. la hija, pues, weón. Esa es otra mentoría, pues, viejito. Quería que le hiciera una mentoría a la chica. ¿Cuál? La chica Sí. reality, ¿cierto? Es la única que conocimos. No, yo no conocí más. Sí, pues tenía como dos hermanas. Sí, yo la vi una vez. No es nada tan fácil. Bueno, es punto de vista, pero a mí no era ninguna maravilla del mundo. Sí. Oye, bueno tu tema, John. Me encantó. Me hubiese gustado tener un poquitito más de ejemplos de la cultura pop. A lo mejor podríamos haber hablado de, no sé, de la Fórmula 1, pues, weón, podríamos haber hablado. Puta, yo estaba preparado, pues, weón. Maldito, no me tiraste la pelota con el Fórmula 1 porque tenía, mira, lo voy a decir antes de que se termine esta mierda, pues, weón. Tengo la lista de las parejas de entrenadores y pilotos más exitosos, que son, por ejemplo, Toto Wolff con Lewis Hamilton con Mercedes, 6 títulos juntos, 2014, 15, 17 y 20. El 16 no lo ganó porque lo ganó Nico Rosberg, que también era de Mercedes, en una temporada que fue fatal, donde se agarraron a piñazos, weón, chocaron, weón. Al final Nico Rosberg ganó y se fue, se retiró, ganó la weá y se fue. Después tenemos a Jean Todt, que era el entrenador de Michael Schumacher. ¿O no? Famosísimo Michael de Ferrari, 5 temporadas, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Después tenemos a uno de los más exitosos de toda la historia, que ha sido Christian Horner, que está involucrado en un montón de polémicas con respecto a una ex funcionaria y algunos mensajes por ahí un poco pasado tono. Con Sebastián Vettel, Christian Horner por Red Bull ganaron 4 títulos, 2010, 11, 12 y 13. Y con Max Verstappen ganaron 4 más, que son el 2021, 22, 23 y 24. Después tenemos al fallecido Ayrton Senna con Ron Dennis. Si ustedes se acuerdan de Ron Dennis, un bailadito que me da la impresión, si es que yo no estoy mal, que siempre estuvo en silla de ruedas. Me parece que sí. Ron Dennis. 3 temporadas, o sea, 13 títulos juntos, que fue el 88, 90 y 91, y los demás son de historia, que son Ken Tyrrell, que fue también dueño de la misma escudería, con Jack Stewart, con Tyrrell, 3 temporadas, el 69, gran año, 71, 73, 69. Único. Obvio, el mejor año. Colin Chapman con Jim Clark de Lotus, 2 temporadas, el 63 y el 65. ¿Ya? O sea, no han sido muchos los que han ganado. Tanto, ha sido una extensa cantidad de ¿cómo se llama esto? De títulos. Así que eso por lo menos en términos de Fórmula 1. Ahí se ve también siempre lo que son estas parejas de entrenadores o de jefes de equipo más bien, o directores de equipo con los pilotos. Y Ferrari, pues Ferrari es el hoy por hoy se convirtió en el cementerio de los grandes pilotos. Oye, ya pues cerremos. ¿Qué opináis, John, de todo lo que hicimos? No podemos cerrar porque tenemos que irnos al reto anime, pues. Ya, Milton, dale, reto anime. Ya, yo te doy a ti el reto anime para la próxima semana, que es Ranma Medio del 2024. Ya, de la última Sí, que salió en Netflix. Exacto. Ya. John. Yo voy a retar a Milton, ¿ya? Así que toma nota. Se llama Ansatsu Kyoshitsu, ¿ya? Que viene siendo, se está conociendo como Assassin's
Nation Classroom. Assassination Classroom. Sí. Ese. Ya, sácale una buena foto de esa, Milton, ¿eh? Sí. Que más rara el nombre. No la había escuchado nunca. Oye, y yo reto al John con un clásico de clásicos donde te vas a encontrar con muchos maestros y muchos alumnos, que es Naruto. Pero el primer arco hasta que termina el torneo, el primer torneo, ¿ya? Ya. Creo que, bueno, no vaya a ver al maestro Naruto, pero quiero que te concentres en el maestro de Sasuke. Ok, Exactamente. Perfecto. ¿Ya? Y eso, así que con eso deberíamos terminar para la próxima semana. Ya, gracias chicos por haberme tenido paciencia porque se me cayó la comunicación, no lo tenía presente. Gracias por el esfuerzo, John. Lo valoro absolutamente. Estuvo súper entretenido. Tiene para harto más. Teníamos que haber abierto un par de casos más. Y Milton, puta, genial, pues weón. El anime que me acabáis de dar ha sido uno de los que yo esperaba que alguien me diera alguna vez porque no lo quería volver a ver. Así que gracias. Es como Sí. el 24 para mí. Es como este 4 para ti. Sí. John, cierra tu parte. Nada, pues este fue un episodio entretenido, que da para mucho. La verdad que por el lado ético, valórico y todo, pero entretenido, da para hablar mucho. Así que lo disfruté y nada, pues estar bien con usted, como siempre, buena compañía, buena conversa. Eso, todo bien. Milton. Impecable. Primero darle las gracias al John por el tema que llevó, que nos puso a pensar un poco más en todo lo que está haciendo hoy en día. Nosotros que somos informáticos, que tenemos que estar continuamente viendo esto, te da para pensar qué es lo que se viene a futuro, qué es lo que viene como mejora, hasta dónde podemos llegar como personas y hasta qué punto vamos a soportar la IA, porque se vienen cambios muy buenos, muy radicales, pero también como que cada vez deja menos margen a la persona, porque todo se está haciendo tan rápido que está copando muchos espacios. Y a ti, Daro, también darte las gracias por llevar el capítulo también de hoy, y más encima que con esas tallitas me sacaron una risa. No, mira, en realidad el que lo llevó hoy día fue el John, así que todos los aplausos son para él. Buen tema, lo desplegaste súper clarito. Me hubiese gustado haber tenido un poquito más de tiempo, haber hablado de algo más de la cultura pop. No tocamos la música, no tocamos, por ejemplo, maestros en otras áreas, por ejemplo, Claudio Arrau. El maestro Claudio Arrau fue el alumno de Beethoven o algo parecido, ¿cachai? Podríamos haber tocado eso. Pero Einstein también. pero tenemos muchas oportunidades adelante para poder abrir Sí. estos temas y sacar algunos subtemas. Así que Exactamente. Podemos seguir. sí. Exactamente. Sí, súper bien. Así que eso, po. Bueno, yo voy a cerrar ahora. Así que para quienes nos estén escuchando, gracias por estar ahí. Recuerda que nosotros tenemos nuestras redes sociales. Está Instagram, tenemos TikTok, ¿cierto? Exacto. Tenemos TikTok, tenemos X, que era X. antiguo Twitter. ¿Y qué más tenemos? Instagram. Instagram. Nos vamos a ir, no, sí lo dije, pero quizás todavía no hemos abierto el Patreon, pero queremos abrirlo porque necesitamos que nos manden un cafecito. Hoy día nos tuvimos que tomar un copete porque no teníamos plata para el café. Así que eso, muchas gracias a todos los que están por ahí y nos vemos en otro capítulo más de Al fin tenemos podcast. Al fin tenemos podcast. Al fin tenemos podcast. Listo, gracias, chao, chao. Cuídense. Chao, chao.